¿Están bien listos? ¿Sabe? Usted no elige la familia donde nace. Usted no elige la familia donde usted nace. Dios eligió para usted la familia hermosa y maravillosa donde usted nació. Aunque a veces opinemos lo contrario, pero es la familia perfecta para ti y para mí. Pero lo que sí es que nosotros elegimos después a qué familia pertenecer. Y dice en la palabra, voy a sustentar esto que acabo de decir. En la palabra del Señor, el Señor Jesús dijo: no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes y los he elegido para que vayan y den mucho fruto y ese fruto permanezca. El Señor nos eligió para algo poderoso, para algo especial. Él nos eligió para dar mucho fruto, pero de ti y de mí depende aceptar esa elección. Él está ahí y Él te elige, pero de ti depende aceptar esa elección. Hay gente que pasa la vida sabiendo esta poderosa palabra del Señor Jesús, pero no permanece dando fruto. ¿Sabes por qué? Porque no ha tomado la decisión de esa persona elegir esa elección. Amén. Entonces vamos a leer todos juntos Efesios 1 del 3 al 14. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya conmigo, que nos bendijo. Que nos bendijo. Eres un bendecido. Tú eres un bendecido. Pero tú tienes que creer en esa elección, que fuiste elegido para ser bendecido, y tienes que aceptar esa elección. ¿Ok? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado en amor. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Hijos suyos, adoptados, hijos suyos, familia, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque a Él le plació, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados hijos conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos todos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Tienes un futuro glorioso. Tienes un futuro glorioso. Eso dice la palabra. Eso dijo el Señor. Tienes un futuro maravilloso, poderoso y próspero. Él no nos eligió para cualquier cosa. Él nos eligió para ser prosperados. Él nos eligió para ser bendecidos. Esa es nuestra herencia. Esa es la herencia de los hijos. Y entonces, cuando nosotros aceptamos esa elección, somos coherederos de esa promesa, de esa herencia. La tomamos y podemos caminar en ella.
Pero tienes que creer, tienes que aceptarlo. Cuando el Señor Jesús dijo a los discípulos, a los que eligió, a las personas que llamó y les dijo, sígueme. Una sola palabra, sígueme. Ellos eligieron seguir a Jesús. El Señor no obligó a nadie. Fue una atenta invitación. Fue una invitación franca. Fue una invitación concreta. Fue una invitación directa. Solamente fueron esas 7 palabras, sígueme. Y los demás eligieron formar parte del camino, de la familia del Señor. Se levantaron para seguirlo. Juan 1, del 12 al 13, vamos a leer. Precioso Juan que escribió esto. Todo el capítulo 1 de Juan es poderoso. Capítulo 1, versículo 12. A lo suyo vino desde el 11, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, los que le aceptaron, los que eligieron aceptar el llamado, la invitación de Jesús. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder. Les dio el poder, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínate tener un Padre que es Dios, que en Él están todas las cosas, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente y providente Dios. ¿Qué cosas nos podrían hacer falta si de Él tomamos todos? De su plenitud tomamos todo y nos dio una herencia, sabiduría, inteligencia, conocimiento. Hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo y hemos sido hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Vamos a leer también esta cita, 1 de Juan 4. Son citas claves para lo que quiero que entiendas esta mañana. 1 de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él.
en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros, diga conmigo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todas estas cosas maravillosas que tú puedes leer en la palabra de Dios son historias, son testimonio de cómo el Señor hablaba con los que amaba, con los discípulos. Y ellos escribieron estas cartas que se leyeron en muchas iglesias en la antigüedad, pero que se siguen leyendo hoy día y que son el ancla, que son la roca de la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia entonces no es un lugar en donde tú puedas ir y para salir de la casa los domingos. La iglesia no es un lugar a donde ir. La iglesia no es un lugar para ver qué cosas bonitas aprendo. La iglesia no es un lugar para que mi esposo vaya y cambie por fin. No es un lugar para que tú vengas y es que quiero ir a ver qué dicen hoy que toca mi corazón y necesito llorar. La iglesia es donde nos encontramos como hermanos para servir y para amar a un mismo Padre. Esa es la iglesia, es el lugar al que yo pertenezco. Es una familia, la familia de Dios, la familia de la que hablan estos hombres y estas mujeres que amaron al Señor y empezaron a sembrar iglesias y empezaron a formar el cuerpo de Cristo para que aprendieran que Dios es amor. Y que ahora tenían un mismo Padre, y que ahora se llamaban hermanos, y que ahora se congregaban para amarse, y que ahora se congregaban para conocer a ese Padre todopoderoso, que todo lo podía y que era capaz de suplir cualquier necesidad. Aleluya. Somos una familia. Esta es una familia, ¿sabes? Nosotros pertenecemos a la familia de Juan. Nosotros pertenecemos a la familia de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Felipe. Pertenecemos a la familia de todos ellos. Ellos también son nuestros hermanos. Tenemos el mismo Padre y el mismo Salvador. Es sembradores de vida. Es el lugar al que pertenecemos. Somos una familia. Que el fuego del amor de Dios, de esto que acabamos de leer, que escribió Juan, ha fundido nuestros corazones, se ha fundido en nuestros corazones y ahora debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal, según lo dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Romanos 12, desde el 9. El amor. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Roma, muchas iglesias él fundó, y les dice: el amor sea sin fingimiento. El amor debe ser fiel, honesto, sin caretas. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Hace esta aclaración: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Hay personas que dicen: es que tú no me amas porque no estás de acuerdo conmigo. Es que tú no me amas porque no haces lo que yo te digo que hagas. Pero dice la palabra que el amor debe ser sin fingimiento. Nadie de nosotros va a querer que nuestro hijo o nuestra hija se cruce una calle sin fijar o voltear a la izquierda o a la derecha. Nadie de nosotros va a creer que vaya y se le eche encima a un perro bravo, porque lo va a morder. Ok, el apóstol Pablo dice que el amor sea verdadero, que el amor sea mostrando que te importa el bien de aquel o de aquella. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros.
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigan. Gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto lo avergonzarás. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Es aquí, en tu casa, en la casa de Dios, en la casa de los sembradores de vida, donde todos juntos aprendemos a conocer a Dios, a conocer a nuestro Padre, según lo que acabamos de leer, a amarlo, a respetarlo. ¿Dónde aprendes a amar y a respetar a papá? En tu casa. ¿Dónde aprendes a conocer a tus padres? En tu casa, no lejos de casa. ¿Dónde aprendes a honrar, a obedecer a tus padres? En su casa, en tu casa. Es en la iglesia, es en tu casa donde aprendemos a conocer a nuestro Padre Celestial, a amarlo, a respetarlo, a honrarlo, a agradarlo, a servirle, a obedecerle, pero sobre todo a seguirle. Por eso es bien importante que tú te congregues. Así que la iglesia no es algo que tú vas a visitar los fines de semana. Es algo donde tú vas a aprender a amar a Dios como Él quiere que lo ames. Es donde tú vas a aprender a amar a Dios de acuerdo a lo que es el amor. Tú y yo no sabemos amar si no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Él es el amor. Aprender a amar a Dios es aprender a amar sus mandamientos. La iglesia no es algo aislado. No es algo que forma parte de ti. Es tuya, está en tu vida. Es donde tú vas a aprender que para amar a Dios es necesario aprender a amar sus mandamientos. Aquí vas a aprender lo que es honestidad, humildad, mansedumbre, porque Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y así 1,000,000,000 de consejos de parte del Señor. Perdón, el tan difícil perdón hoy día. ¿Cómo perdonar? Ok, Juan 13:34. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. Es que sí te amo, pero realmente no sabemos amar si no amamos como Jesús ama. Así que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Vamos a ir ahora 14:15. Si me amas, dijo el Señor, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe? Uno siempre quiere estar pegado y cerca de la persona que ama. Eso es algo de Dios. Eso viene de Dios. Dios es amor y Él sabe. Por eso, cuando Él iba a ascender a los cielos, dice: no se pongan tristes. Yo voy a rogar al Padre para que les mande el otro consolador, el que va a estar con ustedes siempre amándolos. Siempre con ustedes, sintiéndose amados. El Espíritu de verdad. Ese Dios, ese amor que es sin fingimiento. Y que ustedes lo van a sentir genuino y que van a poderse decir, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las turbulencias, aún en medio de las pruebas, de la enfermedad, de lo que tú quieras, tú vas a poder sentir ese consolador a tu lado que te va a estar hablando con verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, porque no se congrega en un lugar para conocer al Padre, para escuchar de Él. Ni le conoce, pero vosotros le conocen porque mora en vosotros, porque está aquí y va a estar con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, dice Jesús, vendré a vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el 21, ese es el que me ama. Y el que me ama será guardado, amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ay, vamos a leer este último. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Wow. Caminando con el Señor, caminando con nuestro Padre, vamos a aprender cosas maravillosas como estas, que son importantes en la crianza. Diga conmigo: en la crianza. En la crianza, en la disciplina, en el compañerismo, en la relación que debemos de tener padre e hijo, porque Él quiere tener esa relación con nosotros. Por eso el Señor Jesús, cuando invitó a los discípulos a que le siguieran, fue muy claro, fue muy conciso. Eso es del puro afecto de tu voluntad y de mi voluntad. ¿Quieres seguirme? Pues ven. ¿Por qué? Porque los discípulos iban a aprender una nueva forma de vida, una crianza nueva, disciplina, una relación entre Jesús y ellos. Él quería tener con ellos y Él quiere tener con nosotros. La única manera de formar hombres de bien, la única manera de formar hombres y mujeres de bien, la única manera de formar cristianos, la única manera de formarnos como hijos de Dios es aceptando, es elegir la crianza, la disciplina, la enseñanza y una relación entre papá y nosotros. Amén. Ok. Quizá tú y yo, o la mayoría, o algunos no, gloria a Dios, nacimos en un ambiente familiar un poco saludable. Quizá tú y yo nacimos en hogares que se tambaleaban en muchos momentos. Algunos incluso se fracturaron, se rompieron. Familias rotas, destrozadas. Y sabes, no aprendimos buenos valores o buenos principios. Y lo que el Señor viene a hacer en nuestra vida o quiere hacer en nuestra vida como sus hijos es formarnos, formar en nosotros un carácter que nos lleve al destino que Él ha elegido para nosotros. Formar en nosotros un carácter, principios y valores espirituales, divinos, que nos lleven al destino que Él ha planeado para nosotros, el destino correcto, con principios y valores firmes, inamovibles, inmutables, que nos van a dar a nosotros la oportunidad de ser sal y de ser luz. Aleluya. Nosotros no somos una obra de la casualidad. Nosotros somos la obra de las manos de Dios.
Nosotros no somos obra de la casualidad. Nosotros somos obra de los pensamientos del Todopoderoso. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiera el mundo entero, Él planeó formarnos en el vientre de nuestra madre y nos preparó de antemano para buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Qué futuro tan maravilloso. Y si somos hijos de Dios, entonces también somos herederos de todas estas promesas. Y si somos hijos de Dios, entonces somos bendecidos, somos liberados, somos sanados, somos transformados, somos poderosos porque tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Hijo de tigre, pintito. Oye, ¿a quién se parecen mis hijos? ¿A mí o a papá? Pues son míos. ¿A quién se parece tu hija? Pues a ti, porque es tu hija. ¿De quién aprendió esos lindos modales? De papá o de mamá. ¿De quién aprendió a ser tan respetuoso, tan amable? De mamá o papá. Nosotros también tenemos una herencia. Y si somos hijos del Todopoderoso, entonces somos poderosos. Yo creo esto. A ver, súbele a eso, mijo. Pero así bien poderoso. Si somos hijos, entonces somos herederos. Romanos 8:17. Vamos a ver qué dice el apóstol. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Por qué muchos no caminamos como herederos de Dios y como coherederos de Cristo? Porque no caminamos con Él. Porque todavía no hemos aceptado esa elección. Caminamos, nos dijo el Señor un día, nos llamó, nos eligió y nosotros decidimos no aceptar esa elección. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto, decía el apóstol, o sea, él tengo por cierto, estoy seguro que mi futuro es poderoso, nada comparado con lo que estoy viviendo, con la gloria que va a venir. Este hombre era un hombre poderoso. Estaba lleno del Espíritu del Dios vivo. Y así veía el mundo, así veía su vida. ¿Cómo ves tu vida hoy? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, ¿qué? Que en Dios ha de manifestarse. No, que en nosotros ha de manifestarse. Que en mí ha de manifestarse. En mí, en aquellos que aceptamos esa elección. ¿Por qué? Porque el anhelo, fíjense bien, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, el ver la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Herederos de Dios. Primera de Pedro 3:1 del 3 al 9. Herederos de Dios, ¿qué es eso? Poquito nada más te voy a leer de todo lo que eres heredero. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el apóstol Pedro aquí hablándoles a muchos hermanos que habían sido dispersados por la persecución de la iglesia, y les dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amas sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, te alegras con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. La vida eterna, está hablando aquí el apóstol, pero la vida eterna empieza desde el momento en que tú aceptas al Señor Jesucristo. Es una vida infinitamente superior a la actual. ¿O a poco no te has dado cuenta que desde el momento en que aceptaste a Jesús, tu vida es infinitamente superior a la que tenías antes? Ahora no te afliges por cualquier cosa. Ahora tienes un lugar a donde recurrir. Ahora eres capaz de perdonar. Ahora eres capaz de liberarte muchas cosas. Ahora eres capaz de creer. Ahora eres capaz de ver. Antes no veías, estabas ciego, estabas sordo, estabas cojo y no alcanzabas cosas que sabías que podías alcanzar, porque no podías, porque no tenías ese poder, esa fortaleza, esa fe. Esa es tu herencia, una vida infinitamente superior a la actual, una vida que es mucho más grande que dinero y propiedades. Es un tesoro invaluable, lleno de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento y del temor de Dios. Eso supera todo. Somos herederos de una disciplina. Somos herederos de una crianza, somos herederos de una formación que nos enseña a prosperar, que nos enseña a amar, que nos enseña a caminar en esta vida y llegar a disfrutar por siempre una vida poderosa con Él. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuimos comprados a precio de sangre y nadie ha superado este amor. ¿Verdad que no? ¿Quién podrá superar ese amor? Y me acuerdo de la cita en este momento de Isaías 53. Vamos para allá. Porque nadie puede superar este amor. Fuimos comprados a precio de sangre y nadie puede ni podrá superar este amor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es el amor eterno, incondicional, inmarcesible, inamovible, incorruptible. Es el amor sin fingimiento, el amor puro de Dios hacia nosotros. Aleluya. Así que soy bendecido. Por eso soy bendecido. Soy bendecido. Soy amado. Diga conmigo: soy amado. Soy amado. Soy amado.
soy liberado, soy sanado, soy liberado, soy restaurado, soy perdonado, soy bendecido, soy amado y tengo un futuro glorioso que me está esperando. ¿Por qué? Porque tengo una herencia poderosa, un futuro poderoso. ¿Por qué? Porque nosotros, los sembradores de vida, no vamos a ser solamente oidores de esta palabra, sino que vamos a ser hacedores de la palabra en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. ¿Cómo puedes servir tú al Señor? El Señor nos enseñó a mostrar ese amor a los demás a través de sus hechos, no de los míos, de sus hechos de servicio. El Señor Jesús lavó los pies, sirvió incluso a los leprosos, sirvió en casas, dio de comer a los que no tenían, liberó, restauró, sanó, transformó almas y transformó vidas. ¿Cómo puedes servir tú al Señor? ¿Cómo vas a servir tú a otros para mostrar que los hechos, que el servicio del Señor Jesús también mora en ti, también vive en ti? Primera de Juan 3:18 dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera. Queridos hijos, traducción lenguaje actual, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Ahora, nuestro papel en la vida ha cambiado. Desde el momento que conocimos a Jesús, nuestro papel en este mundo, nuestro papel en el vecindario, en la colonia, en el trabajo cambió. Ya no defendimos nuestros intereses. Ahora todos nuestros intereses estaban en compartir la palabra de Dios. Mi vida empezó a cambiar, empecé a compartir aquello nuevo que me había abierto los ojos, que me había abierto los oídos, que me había abierto el corazón, que me hizo soñar con una familia hermosa y maravillosa. Ahora ya no defiendes tus intereses, ahora vas a defender los intereses de aquel que te llamó, los intereses de aquel que te salvó, los intereses de aquel que te redimió, los intereses de aquel que te sanó, los intereses de aquel que te libertó, los intereses de aquel que te restauró. Vas a salir a tu trabajo, a la calle, en el lugar donde convives con amigos. Vas a salir a defender los intereses de papá, porque ahora tú eres su cara. Ahora nosotros somos sus manos, ahora nosotros somos sus pies, ahora representamos a Jesús. En el cumpleaños de los amigos, en la reunión con los amigos, en la reunión con mis vecinos, representaba a Jesús. Él era mucho más atractivo que yo, y lo que había puesto en mi vida era mucho más grande que lo que yo podría decir sin Él. Ahora representas los intereses de papá. Ahora representas los intereses del Todopoderoso. Imagínate de qué tamaño son esos intereses. Te agranda la mente, te agranda el corazón, te agranda los sueños, porque sus pensamientos no son como sus pensamientos, como los tuyos, ni tus caminos como los de Él. Él piensa mucho más grande y sus caminos son mucho más grandes. Amén. Romanos 12:5. Estamos aterrizando. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos una familia y somos muchos, y todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro de nosotros está unido a todos los demás. ¿Sabes? A Dios no le gusta la soledad. No, es que yo puedo solo.
Yo lo voy a hacer solo. No seas sabio en tu propia opinión. Eso dice la palabra. A Dios no le gusta la soledad. Somos muchos, dice, formamos un solo cuerpo. ¿Sabes qué? A Dios no le gusta la soledad porque es peligrosa. Todos necesitamos una familia espiritual. Y por eso es que el Señor creó la iglesia. Diga conmigo, y por eso es que el Señor creó la iglesia. Dios te salva y Dios te adopta en su familia. Y cuando veíamos que éramos herederos de Dios y que heredábamos esa vida eterna, y decía también, pero si sufrimos con Él, ¿qué nos llama el Señor a sufrir? ¿A sufrir de qué? Hebreos 12, del 5 al 11, vamos a leer. Pensamos que son las aflicciones de predicar el evangelio. Tienes razón, pero hay algo más. Está antes de Santiago, Hebreos 12, del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, porque somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo, unidos los unos de los otros, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los honrábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Filipenses 2:15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, decía el apóstol, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, para que sean irreprensibles y sencillos, el 15, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, tomados, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Sufrimos juntamente con Él, sí, su disciplina, su formación maravillosa y hermosa. ¿Por qué? Porque Él tiene preparado para nosotros un futuro que glorioso. Dios te salva y Dios te adopta como familia. Una familia que tú vas a elegir, no que Él va a elegir para ti. Él ya te eligió a ti para que lleves mucho fruto y permanezcas. Y tiene para ti un futuro glorioso. Dentro de ese futuro glorioso, Él creó una iglesia para ti. Un lugar donde vas a conocer, a honrarlo, a agradarlo, a amarlo, a servirle y a seguirle. Ahora es tu elección. Es tu elección aceptar esa elección. Amén. Así que tú no estás en la iglesia solo por estar en ella. Tú vienes a formar parte del cuerpo de Cristo, no para sobrevivir espiritualmente. Es que quiero aprender más de Dios y sobrevivir espiritualmente, porque me siento seco espiritualmente. No estás solo para eso. Porque para sobrevivir espiritualmente usted tiene que aprender. Y lo primero que tiene que aprender usted es aprender a amar primeramente a Dios. ¿Con qué? Con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Dice el Señor, este es el primer y más grande mandamiento, que me amen con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón.
Primero tenemos que aprender a amar al Señor, y el segundo es que tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para eso vino el Señor, para servir y para que nosotros le sirviéramos. Primera de Pedro 3. Sé que son muchas citas, pero quiero que las conozcas. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados, ¿para qué? Sabiendo que fuiste llamado para que heredes bendición.